Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. La neurobiología y la psiquiatría han demostrado que la diferencia sexual y el código genético juegan un papel fundamental en el desarrollo de la identidad de género de hombres y mujeres, así como en los roles sociales que se le atribuyen tradicionalmente. Todo esto nos lleva a tener precisión en que es la naturaleza la que da la diferenciación entre los sexos en los diferentes ambientes culturales en los que se encuentren hombres y mujeres. La biología determina la existencia de los dos sexos. Hay quienes podrían estar en desacuerdo con su naturaleza y se les debe respetar, mas no aplaudir, ni que les inculquen a los niños algo que no es verdad o es una posverdad. En estos días muchos lugares se llenan de colores del arco iris para recordar los grandes símbolos de la lucha por la diversidad. El mes del orgullo gay, según estos colectivos, por ser quien eres y de amar a quien quieras. Nuestra inquietud y gran reto es cómo acompañar de manera precisa e iluminada desde el Evangelio a estas personas que ya la sociedad civil y su institucionalidad les ha abierto sus espacios, acompañándolos en esa experiencia vital del ser diverso, no siendo ajenos a una realidad innegable de transformación social que hace necesario confrontarnos con una realidad que no debe sernos ajena. Una realidad que es social, pero a veces es una realidad también que toca la puerta de nuestras casas y en cualquier momento lo puede hacer. Y por eso hemos querido invitar en esta noche y también el próximo sábado, si es posible, al doctor Nelson Tobón, quien ya lo hemos tenido en varias ocasiones en nuestro programa y hemos tocado diferentes temáticas sobre el dolor, sobre la elaboración del duelo. Y hoy, pues, él ha escrito un libro muy interesante que, pues, en estos días he querido leer y a partir de él vamos a compartir estos dos programas. Es un título que es muy llamativo, es una guía para padres y madres con hijos que entienden el amor de modo diferente. Y él ha querido titular el libro Mi hijo o hija ha salido del closet y ahora ¿qué hago? Parece que es interesante no solamente para el tema social, sino también para un tema muy concreto, como es el tema de los padres que en este momento tienen hijos con esta realidad y qué situación o qué actitud asumir frente a esta realidad que nos presenta el contexto de hoy. Doctor Nelson, buenas noches. Padre, es un honor, es un privilegio. Muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias, Nelson, por hacer parte de esta primera parte de este programa. Vamos a tratar de ir desglosando un poquito muchas ideas interesantes que tiene aquí. Y ahora, fuera del programa, decíamos que usted lo mira desde una perspectiva muy clara, que es desde el tema antropológico, desde el tema psicológico. También hay diferentes facetas, tomar el tema desde la biología, tomar el tema desde la ética, tomar el tema desde la moral. Pero trataremos en lo posible simplemente de dar unos elementos desde lo que le compete en el tema profesional suyo. Hoy existe, doctor, un fenómeno con profundos estudios sociológicos, psicológicos, antropológicos, médicos, relacionados con el comportamiento humano para entender un fenómeno que es real y que es evidente, de personas que pueden sentir como su orientación afectiva hacia otra persona de su mismo sexo. Hoy es posible la comprensión y el entendimiento y el manejo de este fenómeno humano. Hemos avanzado, hemos recorrido un camino interesante desde el punto de vista sociocultural
y psicológico, que como usted bien lo dice, es el que a mí me compete. Es que se cometieron muchísimos errores por desconocimiento y estamos hablando de épocas, o sea, inmemoriales, donde esta situación, por llamarlo de alguna manera, se hizo presente, pero no había suficiente comprensión, había mucho desconocimiento, entonces se cometieron gravísimos errores. Hemos avanzado, afortunadamente hemos avanzado en el conocimiento, pero sobre todo en la comprensión de esta situación. Podemos llamar de este fenómeno cultural o social. Y a veces se suele pensar que no es permanente la realidad que viven las familias. Todos los profesionales en las diferentes realidades que vivimos nos hemos encontrado con esta serie de hechos. Yo personalmente ya he tenido casos muy concretos. Un caso concreto, 2 profesionales de acá de la ciudad que trabajan en una institución prestadora de salud y mandan a estudiar una única hija, a Bogotá, diseño de modas, y a los 3 meses, cuando va a venir por primera vez a visitar a los papás, pues antes de regresar llama a la mamá y le dice: mamá, tengo esta situación, yo ya no soy niña, sino que me he convertido en un niño. Si tú estás en condiciones de aceptarme, pues yo viajo a Pereira, o si no, pues me dices para no volver a visitarla. Entonces es una realidad que los papás se confrontan con ella y lo buscan a uno de manera muy concreta. Padre, ¿qué hacer? Entonces me parece que este manual de conducta para padres y madres que viven esta realidad, pues es muy puntual y muy claro en el contexto que vivimos hoy. Sí, padre, vea, es que llegaron a mi consulta a través de muchos años padres y madres verdaderamente angustiados, yo diría algunos desesperados, sin saber qué hacer, porque el hijo o la hija o lo han descubierto o ellos han manifestado que tienen una identidad afectiva diferente, que es como yo lo interpreto, una identidad afectiva diferente de lo que podríamos decir el común denominador. Entonces, desde mi profesión, yo tengo la obligación de orientar a esos padres y madres. Mi tarea es ayudar a la gente a encontrar paz interior, tranquilidad emocional. Y eso me lleva a orientarles hacia lo que yo interpreto y que está ahí en el libro puesto de manifiesto, cómo debe ser el manejo basado en el amor filial, porque esa es una idea que absolutamente tenemos que mantener y tenemos que cultivar, independientemente de cualquier otro factor. Por encima está el amor filial. No porque el hijo o la hija, como se dice, han salido del closet, dejan de ser hijos. Es importante tener eso en cuenta. Hay títulos que a uno le llaman inmediatamente la atención. Cuando usted me obsequió este libro, pues inmediatamente cuando yo vi el título me llamó mucho la atención. Mi hijo o hija ha salido del closet, y usted pone el interrogante, ¿y ahora qué hago? Me parece que ya el título como tal ya tiene una motivación bien interesante para el tipo de trabajo que se va a realizar. Sí, esa era la idea. Es que sobre este tema tan delicado hay que tratarlo con tanto respeto y hay que profundizar en él porque tiene características biológicas, obviamente sociales, como usted bien lo decía ahora, éticas, morales, legales. O sea, eso tiene una cantidad de variables y yo pues lo manejo desde el punto de vista de la psicología, ¿sí? Entonces, trataba de dar un mensaje que pudiera identificarse desde la portada del libro, porque eso es lo que los padres me traen, ¿no? Mire, ¿cómo le parece que el hijo, para decirlo en palabras castizas como ellos lo plantean, vea, doctor, ¿cómo le parece que el hijo me resultó homosexual? ¿Yo qué hago? El temor de estos padres,
es porque tienen una imagen de ese daño sociocultural de tantos años, donde ellos eran rechazados, repudiados, los echaban de la casa. No éramos capaces de entender y de comprender, que son dos cosas distintas, que hay personas que tienen una identidad afectiva diferente. Ese rechazo social. No tenían oportunidad de hacer una buena carrera, no tenían oportunidad de una buena oportunidad laboral, perdón la redundancia, una buena oportunidad laboral, de la aceptación social. Iban a ser unos marginados. Esa imagen que durante muchos años prevaleció fue lo que condujo a muchos de ellos a esconderse, a negarse, ¿sí? a buscar caminos donde no los hay, a buscar salidas donde no existen, cayendo en la droga, en la prostitución, ¿sí? Y en unas vidas degradantes y humillantes. Entonces los padres, los mayorcitos, que durante muchos años vivieron ese fenómeno social, ya angustiados, confundidos, entonces venían a la consulta. Entonces lo que yo he tratado, lo que intento hacer, el mensaje que yo quiero darles es que sobre la base de la comprensión, del amor y de la aceptación, podemos salvarlos de ese camino equivocado y darles buenas y verdaderas oportunidades. Esta es una situación que ha existido desde tiempos inmemorables y no es un fenómeno social de los últimos años. Por eso yo lo invito, doctor Nelson, para que vamos a un primer receso y sigamos compartiendo este tema tan interesante. Si tu hijo te dice voy a cambiar de sexo, ¿tú qué le responderías? Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Doctor Nelson, usted parte en el libro, que fui muy cuidadoso en leerlo parte por parte, haciendo esa diferenciación entre la atracción sexual y la identidad de género. Pues no vamos a entrarnos acá porque una cosa es vista desde la biología, vista desde el criterio moral, que yo tengo un criterio ético muy claro sobre esto. Claro. Desde la psicología, ¿el sexo lo da la naturaleza o lo da la cultura? El sexo interpretado como una parte de la biología natural, obviamente la palabra lo dice, ¿sí? Lo que pasa es que hay unas tendencias que nacen de el desarrollo de unas partes del cerebro, ¿sí? Que tocan la afectividad. Así como hay personas que tienen debilidad especial, un cariño especial por un deporte o por un perro o un gato, o hay a quien le gusta viajar y hay a quien le gusta quedarse quieto. No, mire la variedad de gustos, la variedad de opciones, ¿sí? Entonces, no se puede descalificar a una persona porque tenga una afectividad diferente. Padre, si me permite una nota personal, yo jugué fútbol en mi juventud y mi hijo es entrenador de baloncesto. O sea, ¿cómo y dónde aprendió baloncesto si en mi casa no se hablaba de eso? Y es un entrenador de baloncesto exitoso. Entonces, esas diferencias que están aquí arriba en la conformación neuronal hacen que, todavía no está suficientemente claro, pero hacen que muchas personas sientan su afectividad, su cariño por personas del mismo sexo, ¿sí? Entonces, eso también es natural. Lo que pasa es que no ha sido lo usual, no ha sido lo más tradicional. Aunque hace muchísimos años y aunque muchísimas personas, lo que pasa es que antes no se hablaba del tema. Todo se mantenía oculto, escondido y negado. ¿Sí? Ahora se han abierto y entonces nos estamos enterando, ¿no? Muchas veces con sorpresa.
Bueno, yo no quiero entrar ya en ese tema porque quiero ser respetuoso. Yo tengo un criterio muy claro frente al tema y sé que la naturaleza pues, es la que inscribe en el genoma humano esa predisposición hacia la sexualidad. Ya habrán circunstancias y condiciones del cerebro, de la misma, hablemos de la misma cultura, quienes vayan mostrando otras líneas. Frente a este texto, lo primero que encuentro y me llama mucho la atención a mí es una carta que se le escribe al papá o a la mamá. Me llamó mucho la atención porque generalmente los muchachos, cuando están en determinada edad de esa adolescencia, de ese despertar sexual, a veces como que les cuesta mucho confrontarse en un diálogo con los padres. Entonces usted recurre ahí como a esa carta que uno puede dejar sobre el nochero al papá o a la mamá como identificando algunos elementos. ¿Por qué partió usted de esa carta? Porque me puse a pensar desde el punto de vista del hijo. Mire, yo entrevisté hombres y mujeres que fueron repudiados, echados de la casa, inclusive algunos viven en Estados Unidos y tuve la oportunidad de contactarlos y entrevisté muchos acerca de cómo se sentían y su mayor dolor era el rechazo familiar, ¿sí? La negación de los padres y madres en algunos casos. Las madres tienden a ser un poco más comprensivas. Entonces, mirándolo desde el punto de vista de ellos, yo dije, ¿qué se podría hacer? La idea fue escribirle una carta, ¿no? Entonces, como el libro lo reciben los padres, está orientado a ellos, entonces ellos reciben una carta y la interpretan que mi hijo me envió esta carta donde le dice, papá, yo no tengo la culpa, yo lo siento así, trato de ser respetuoso con la vida, entiéndame, yo quiero que sigamos amándonos, quiero que sigamos siendo amigos, quiero que sigamos teniendo un hogar, porque esa es la orientación que le doy al libro, ¿sí? Mire, padre, en el fondo de todo esto debe primar el amor, ¿sí? Y aquí hablamos de amor por los hijos. Eso es absolutamente fundamental, ¿no? Los que ya tenemos nietos, inclusive. O sea, primero que todo el amor. ¿Dejaría yo de querer a mi hija porque es bajita en comparación con mi hijo que es alto? ¿Dejaría yo de quererlo porque le gustó más el basquetbol que el fútbol? ¿Dejamos de querer a los hijos porque son zurdos? ¿Recuerda? Había una negación terrible contra los zurdos. Les amarraban las manos. Bueno, yo hice una serie de estudios al respecto. Hoy hemos avanzado y hemos entendido. Ese es aspecto, ¿sí? que merece respeto, lo reitero. Buscar entenderlo y comprenderlo, que son dos cosas distintas. Pero aquí no estamos hablando de actitudes, doctor, ni mucho menos de comportamientos así sobre una realidad cualquiera, no que estamos hablando de una realidad ontológica del ser humano, que es su sexualidad. Parece que nosotros somos sexuados por esencia y eso le cambia a uno el chip totalmente. Vea, padre, yo le entiendo o trato de entenderle, claro, y sobre todo respeto, ni más faltaba, las demás posiciones. Pero mire, hay definitivamente, puede que no tengamos todas las respuestas, definitivamente cuerpo de hombre con toda su forma, sus genitales, en fin, con psicología femenina, con sentimientos e interpretación. Y también existe, es real, los hemos visto. Hay estudios muy serios, ¿sí? Cuerpo de mujer, ¿sí? Una dama con mentalidad, con sentimientos, con tendencia comportamental masculina. O sea, no es mala voluntad, no es una elección y sobre todo no es un vicio. Hay unos casos especiales que sí es una inadecuada orientación, pero esas son las excepciones. En la parte natural, ¿sí? Esto es una realidad, esto existe. ¿Hacia dónde quiero ir yo? A que los comprendamos y los sigamos amando como lo que son,
seres humanos y sobre todo nuestros hijos no dejan de ser hijos porque tengan una identidad afectiva diferente. Una última inquietud, porque ya nos está acabando la primera parte del programa, doctor. Quisiéramos quedarnos mucho tiempo en él, pero no hace mucho se pensaba que esta afectividad diferente era como una diferencia psicológica o mental, que se podía arreglar mediante tratamientos intensivos con terapias regenerativas. Hay personas que ya vienen con ese chip, así como usted lo plantea. A ver, lamentablemente todavía en algunos ámbitos, yo diría discretos, permanece esa idea de que esto se puede cambiar. O sea, me lo preguntaron, ¿sí? Usted puede hacer un tratamiento para cambiar. Mire, desde Freud, hace 150 años, desde ahí ya se tenía claro, no es una enfermedad, ¿sí? Es una forma de ser que es diferente, ¿no? Lamentablemente todavía hay personas que lo interpretan así. Es un error, es un error. Yo quiero invitarlo, doctor, para que nos acompañe dentro de 8 días. Se nos fue muy rápido el tiempo. Quiero invitarlo para que el próximo sábado hablemos ya muy en línea cuáles son como esas guías y como esos tips para los papás si se presenta una situación como la de un hijo o una hija que quiera salir del closet. Claro que sí, padre, con el mayor gusto. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado en esta primera parte de nuestro programa. Mi hijo o mi hija ha salido del closet, ¿ahora qué hago? Los invito para dentro de 8 días para que continuemos con la segunda parte. Y mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.